Proveniente de una destacada casa real europea, la princesa Stephanie parecía destinada a una vida de esplendor, pero terminó unida a una pesadilla dentro de la realeza. Enredada en un matrimonio carente de afecto, su existencia estuvo marcada por desilusiones, engaños y problemas de salud que finalmente la dejaron incapaz de concebir. Apenas 2 años más tarde, un suceso estremecedor alteraría por completo el rumbo de su vida. Acompáñanos mientras descubrimos su historia. Stephanie Clotilde, princesa por nacimiento, vino al mundo el 21 de mayo de 1864 en el Palacio de Laeken, ubicado en las afueras de Bruselas, Bélgica. Su padre, el príncipe Leopoldo, era entonces el heredero directo al trono y único hijo del rey Leopoldo, y el primer soberano belga. Cuando Stephanie tenía poco más de 1 año y medio, Bélgica ya había alcanzado su independencia en 1831. Poco después del fallecimiento de su abuelo, su padre asumió el trono como Leopoldo II. En el ámbito internacional, Leopoldo II era admirado como un hábil líder que logró posicionar a Bélgica como una potencia influyente, a pesar de su reducido tamaño geográfico. Embelleció el país con lujosos palacios y monumentales edificaciones públicas, reforzando su imagen como un monarca progresista. No obstante, tras esta apariencia resplandeciente, se escondía una realidad profundamente sombría. Hoy en día, el recuerdo de Leopoldo II está teñido por el horror. Transformó el Congo en su propiedad personal, gobernándolo con brutalidad y explotando a su gente para su propio enriquecimiento. Durante su administración, millones de congoleños fueron forzados a trabajar en condiciones extremas en las plantaciones de caucho, soportando un sinfín de abusos. Lamentablemente, la violencia sistemática, las enfermedades y el hambre provocaron una devastadora reducción de la población local. De este modo, una parte considerable de la fortuna que rodeaba a la familia de Stephanie se construyó sobre las riquezas extraídas del sufrimiento y la sangre del pueblo congoleño. La madre de Stephanie, Marie Henry de Austria, pertenecía a la dinastía Habsburgo, una casa real que había ejercido influencia sobre Bélgica durante buena parte del siglo XVIII. Junto a Leopoldo, tuvo 4 hijos. Su hija mayor, Louise, nació en 1858. Al año siguiente, en 1859, llegó su único hijo varón, también llamado Leopoldo. Stephanie nació casi 5 años después, y la menor, Clementina, llegó al mundo 8 años más tarde. Pese a tener una familia numerosa, la vida doméstica en la corte belga estaba lejos de ser armoniosa. El matrimonio entre sus padres fue una unión motivada por razones políticas, sin base en el afecto o la afinidad personal. Sus diferencias de carácter y de intereses eran tan marcadas que, con el paso del tiempo, las tensiones se volvieron insostenibles. La reina Marie Henriette comenzó a distanciarse de su esposo, y pasó buena parte de la década de 1870 alejada de él. Este creciente distanciamiento solo intensificó la severidad de las normas dentro de la vida palaciega, y en los años venideros, Stephanie sería arrastrada hacia una realidad mucho más sombría de lo que había imaginado en su juventud. La infancia de Stephanie estuvo profundamente marcada por la pérdida. En enero de 1869, su vida dio un giro doloroso cuando su hermano mayor, el heredero al trono, falleció, sumiendo a la familia real en una etapa de duelo. Aunque Stephanie tenía apenas 4 años y medio, este hecho tuvo un impacto emocional duradero en ella y marcó el inicio del deterioro en la relación entre sus padres. 2 años más tarde, en 1871, una nueva desgracia golpeó. Europa seguía viéndose afectada por epidemias devastadoras como el tifus, la viruela y el temido cólera, conocido popularmente como la muerte azul. Pronto, un brote se propagó por Bruselas. Stephanie, que aún no había cumplido los 7 años, contrajo tifus y cayó gravemente enferma. Durante semanas, su estado fue crítico, delirante, con fiebre alta y en un constante sufrimiento. Su familia temía por su vida, pero, contra todas las expectativas, logró recuperarse. 3 años más tarde, comenzó la formación intensiva de Stephanie. Recibió instrucción en múltiples disciplinas a un nivel avanzado y llegó a dominar varios idiomas. Aunque no fue criada con excesivos privilegios, tanto ella como sus hermanas crecieron bajo la estricta vigilancia de tutores severos y exigentes. A una edad muy temprana, Stephanie fue presentada al archiduque heredero Rodolfo de Austria, el único hijo del emperador Francisco José y sucesor del extenso imperio austrohúngaro. Rodolfo tenía 20 años, mientras que Stephanie apenas había cumplido 14. Sin embargo, su encuentro no fue fortuito, se trataba de una unión cuidadosamente orquestada. En privado, ya se estaban llevando a cabo negociaciones. Desde la perspectiva austriaca, Stephanie era considerada una candidata ideal para el matrimonio, capaz de fortalecer la línea sucesoria al dar a luz a un heredero varón. La presión era enorme y,
tras largas negociaciones, se concretó el matrimonio. El 10 de mayo de 1881, apenas unos días antes de que Stephanie cumpliera 17 años, la pareja se unió en una ceremonia suntuosa en Viena. Bajo el resplandor y la magnificencia de la realeza, ya se empezaban a formar nubarrones sobre su relación. La vida conyugal estaba lejos de ser un cuento de hadas para Stephanie. No había un amor profundo ni un afecto sincero, solo el peso de la obligación. Al principio, la relación fue amable e incluso algo feliz, pero pronto comenzaron a surgir fisuras. Rodolfo tenía un carácter volátil, y Stephanie se vio atrapada en el palacio, bajo vigilancia constante y con muy poca libertad. A pesar de todo, el matrimonio tuvo una hija llamada Isabel María, que nació en septiembre de 1883. Sin embargo, en lugar de experimentar alegría, Rodolfo recibió la noticia con una decepción apenas oculta. Él esperaba un varón que garantizara la sucesión dinástica. Isabel María sería su única hija y la única descendencia que tendría Stephanie. Para mediados de la década de 1880, Stephanie ya no pudo tener más hijos. Las razones parecen estar vinculadas a la salud de su esposo. Rodolfo llevaba un estilo de vida desordenado, con hábitos perjudiciales como el abuso del alcohol y frecuentes relaciones extramatrimoniales. Esto lo expuso a varias enfermedades de transmisión sexual, y la mayoría de los historiadores coinciden en que probablemente infectó a Stephanie con sífilis y gonorrea, lo que dañó gravemente su capacidad reproductiva cuando tenía apenas 22 años. Al principio, los médicos diagnosticaron su afección como peritonitis. Rudolf había ocultado su enfermedad, y cuando Stephanie finalmente conoció la verdad, ya era demasiado tarde. Sentida y humillada, se dejó consumir por el rencor. Rechazó compartir la cama con su esposo, quien regresaba al hogar al amanecer, con olor a alcohol y a otras mujeres. Mientras tanto, Rudolf, atrapado en su propio sufrimiento, se hundía cada vez más en la decadencia. Para finales de los años 80 del siglo XIX, era un secreto a voces en la corte que Stephanie no podría tener más hijos. Los amoríos de Rudolf siguieron su curso como si nada hubiera cambiado, y lo peor aún estaba por venir. Entre las numerosas amantes del príncipe heredero, una destacó especialmente, la baronesa Mary Betzera. En 1888, con apenas 17 años, comenzó una relación con Rudolf, quien entonces tenía 30. Durante ese tiempo, el comportamiento del príncipe se volvió cada vez más impredecible, probablemente debido al avance de su sífilis. Rudolf y Mary pasaban gran parte de sus días en Mayerling, un coto de casa apartado cerca de Viena que él había comprado y convertido en un refugio privado, lejos de las formalidades de la corte imperial. El 30 de enero de 1889, Stephanie recibió una noticia desgarradora. Esa misma mañana, su esposo, el príncipe heredero Rudolf, y Mary Betzera fueron hallados sin vida en Mayerling. Este hecho, conocido como el incidente de Mayerling, dio pie a una investigación oficial y durante años alimentó especulaciones sobre conspiraciones, asesinatos y maniobras políticas. Finalmente, la versión oficial fue sombría. Rudolf mató a su joven amante y luego se suicidó. Así, a los 24 años, Stephanie quedó viuda y sin posibilidad de tener más hijos. Curiosamente, en la carta de despedida que Rudolf le dejó, mostró cierto cariño hacia ella, aunque no hay duda de que su muerte tuvo un impacto profundamente devastador en la vida de Stephanie. Después del fallecimiento de Rudolf, Stephanie quería regresar a su hogar en Bélgica, pero enfrentó un gran impedimento. Su hija Isabel María seguía siendo princesa Habsburgo, y la corte imperial se negó a que saliera de Viena. Stephanie, ahora princesa heredera viuda, quedó atrapada en una ciudad que ya no la aceptaba. Sus suegros la rechazaron, considerándola un doloroso recuerdo de la tragedia de Rudolf. Durante ese tiempo de aislamiento, Stephanie halló consuelo en un romance con el conde Artur Potocki, un aristócrata polaco que estuvo a su lado en sus momentos más difíciles. No obstante, el destino le volvió a jugar una mala pasada. Potocki, que todavía no había cumplido los 40 años, fue diagnosticado con cáncer de laringe. Una operación fallida dejó a Artur Potocki sin la capacidad de hablar, y en marzo de 1890 falleció. Stephanie, todavía dolida por la trágica pérdida de Rudolf, cayó nuevamente en la tristeza. Para alejarse de su sufrimiento, emprendió extensos viajes por el Mediterráneo, visitando lugares como Malta, Túnez, Sicilia, Corfú y otros destinos, buscando distracción, consuelo o quizá un nuevo comienzo. Aún joven y sin posibilidad de volver a casarse dentro de la aristocracia imperial, su padre, el rey Leopoldo II, tenía otros planes. Deseaba que Stephanie contrajera matrimonio con el nuevo heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. No obstante, ese enlace nunca llegó a realizarse. En cambio, a finales de los años 90,
Stephanie halló el amor junto al conde Elemer Lonjay, un noble húngaro. Esta vez, no se trataba de una unión política, sino de un matrimonio basado en el cariño. Elemer incluso se convirtió al catolicismo romano con la intención de ganar el consentimiento del rey Leopoldo, pero no tuvo éxito. En una carta contundente, su padre rechazó rotundamente aprobar el enlace, negándose a permitir que su hija se casara con alguien considerado inferior en rango. A pesar de la resistencia de su padre, Stephanie decidió desafiarlo y el 22 de marzo de 1900 se casó con Elemer en el castillo de Miramar, cerca de Trieste, perdiendo con ello sus títulos imperiales. Durante ese periodo, las tensiones dentro de la familia continuaron. De regreso en Bélgica, el envejecido Leopoldo II no contaba con un heredero directo masculino, por lo que se determinó que su sobrino, el príncipe Alberto, fuera su sucesor como rey Alberto, y Leopoldo había estado resentido durante años con sus hijas por haberse casado con hombres de rango inferior, llegando prácticamente a desheredarlas. Su enojo fue tan intenso que le prohibió a Stephanie asistir al funeral de su madre en 1902 y se negó a verla antes de fallecer él mismo. Después del fallecimiento del rey en 1909, sus hijas esperaban recibir una parte considerable de su enorme fortuna. Sin embargo, se toparon con una sorpresa impactante. Leopoldo había dejado la mayor parte de su patrimonio a Caroline Lacroix, su amante mucho más joven, con quien se había casado en secreto apenas 5 días antes de morir. Llenas de indignación, Stephanie y sus hermanas emprendieron una larga disputa legal que se extendió por 5 años. Finalmente, Stephanie consiguió un acuerdo por 5 millones de francos. En el verano de 1914, durante una visita oficial a Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando, el mismo hombre con quien Leopoldo había planeado casar a su hija, fue asesinado por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Este acontecimiento desató una crisis que rápidamente desembocó en la Primera Guerra Mundial. Apenas unas semanas después, Alemania invadió Bélgica, a pesar de que este país mantenía su neutralidad, y la tierra natal de Stephanie quedó bajo ocupación durante los siguientes 4 años. Dado que Austria-Hungría era aliada de Alemania, Stephanie se encontró en una situación difícil, viviendo en un imperio que contribuía a la ocupación de su propio país. Además, estaba convencida de que el emperador Francisco José había tenido algún tipo de implicación en el asesinato de su heredero, Francisco Fernando. Para entonces, Stephanie y Elemer ya se habían alejado de Viena. Desde 1906, vivían en la propiedad de Rusovce, entonces llamada Rousseau, ubicada en lo que hoy es Eslovaquia, una de las pocas zonas del imperio que se mantuvo relativamente al margen de la guerra. Allí, Stephanie dedicó su tiempo a actividades benéficas, encontrando un nuevo sentido en medio del desorden global. Cuando el emperador Francisco José falleció en 1916, Stephanie y Elemer regresaron a Viena para asistir tanto a su funeral como a las ceremonias de coronación del nuevo soberano. Apenas 2 meses más tarde, Elemer fue elevado al título de príncipe dentro de la nobleza húngara. Sin embargo, su mundo estaba a punto de desmoronarse. En octubre de 1918, Austria-Hungría fue derrotada en la guerra y se fragmentó en varias naciones independientes. Aunque la mayoría de los miembros de la Casa Real Habsburgo fueron exiliados, Stephanie y Elemer recibieron un indulto. Continuaron residiendo en su propiedad de Rusovce, aunque viajaban con frecuencia y disfrutaron de una vida matrimonial feliz. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, Stephanie y Elemer llevaron una existencia tranquila. Para entonces, Stephanie ya era abuela, ya que su hija había tenido varios hijos a comienzos del siglo XX. Sin embargo, la relación entre madre e hija se tensó a principios de la década de 1920, debido tanto a la vida personal de Elisabeth Marie como a sus posturas políticas. Su hija llegó a ser una figura relevante dentro del socialismo austríaco y fue conocida como la Archiduquesa Roja. Tras una acalorada discusión en 1924, Stephanie y Elisabeth Marie cortaron todo tipo de comunicación y nunca volvieron a dirigirse la palabra. Durante ese periodo, Stephanie se dedicó a escribir sus memorias, las cuales fueron publicadas en 1935 y traducidas al inglés en 1937 bajo el título I Questo vi Empress, Yo iba a ser emperatriz. Sin embargo, el libro no constituye una autobiografía completa, pues apenas hace referencia a los más de 50 años posteriores al fallecimiento de Rudolf. La obra está dividida en 4 secciones, siendo la última titulada Tragedia en Mayerling. Quedaba claro que, para Stephanie, su historia, o al menos la parte que decidió relatar, concluía en 1889. Tal vez sus editores comprendieron que esa era la versión que el público deseaba, o quizá Stephanie simplemente prefirió no revelar los detalles más personales de su vida tras aquel día tan trágico. En septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Aunque Stephanie y su esposo no residían cerca de las zonas de combate,
empezaron a inquietarse cuando los nazis planearon convertir su finca en Rusovce en un hospital militar, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia el centro de Europa. Cuando los soviéticos llegaron a la región a finales de la primavera de 1945, Stephanie y Elemer buscaron refugio en la archiabadía de Pannonhalma, ubicada en Hungría. Stephanie falleció allí el 23 de agosto de 1945, a los 81 años. Un año antes había desheredado oficialmente a su hija, quien no estuvo presente en su funeral. Fue sepultada en la cripta de la archiabadía, y Elemer, que murió menos de un año después, fue enterrado a su lado. Gracias por acompañarnos en este video sobre la princesa Stephanie de Bélgica. Si te resultó interesante su historia, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Habías escuchado antes sobre esta vida tan llena de complejidades y tragedias? ¿Qué aspecto te sorprendió más? Si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, también puedes dejarla más abajo. No olvides suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Historias Ficcionarias.